smartphone, prácticamente en toalla, esa foto puede ser hackeada, ¿no? Y llevada a internet sin su consentimiento. ¿Qué derecho se estaría vulnerando? Se estaría vulnerando su derecho a la imagen, su derecho al honor, su derecho a la reputación, sus otros derechos de la persona, ¿no? Entonces, el derecho fundamental a la protección de datos personales es un derecho de tercera generación que permite proteger todos los otros derechos de la persona, ¿no? En esto estamos hablando justamente cuando hablamos de el derecho. En el reglamento se precisa que esta norma es aplicable tanto al sector público como al sector privado. Y esta norma es de carácter obligatorio. ¿Qué pasa? Si no se cumple, hay sanciones. Y las sanciones son hasta 100 unidades positivas tributarias, con la última vigente hasta 385.000 soles por cada infracción, como máximo, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una norma que tiene que aplicarse a toda persona jurídica, persona natural o entidad pública que haga tratamiento de datos personales. La vigencia decimos que es desde el 8 de mayo de 2013, pero la norma dio un plazo de adecuación de 2 años, donde se suspendía a los bancos de datos existentes a esa fecha la facultad sancionadora de la autoridad administrativa. Este plazo vence el 8 de mayo de 2015, estamos ya a menos de un mes, ¿no? Y por eso es importante que todas las empresas, todas las entidades le tomen la atención. Aquí se aplica la ley a todo tipo de tratamiento de datos. Decimos que dato personal es toda información que identifica o hace identificable a una persona. Puede ser nombres, apellidos, dirección, teléfono celular, pero también datos económicos financieros, estado civil, dirección IP, correo electrónico, la firma, la huella digital, la foto, etc., ¿no? Entonces estamos hablando de toda información que identifica o hace identificable a una persona. Por banco de datos personal, estamos hablando de un conjunto de información organizada que puede incluir varias bases de datos. Por ejemplo, a la fecha hay 1.498 bancos de datos inscritos. Y, por ejemplo, una cooperativa de crédito inscribió 25 bancos de datos. ¿Pero por qué inscribió? Porque, por ejemplo, puso clientes activos, clientes pasivos, clientes en lista negra, hizo toda una división. En cambio, otra cooperativa de ahorro y crédito solamente inscribió 4. El cliente, todas las bases de datos que tienen una misma finalidad, lo agrupó en un solo banco de datos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los conceptos. También el flujo de datos transfronterizo. Yo puedo suministrar o transferir esta información, por ejemplo, a un banco de datos que esté en otro país, ¿no? Ahí se llama un flujo de datos transfronterizo. O lo puedo hacer en cloud computing, ¿no? En la nube. Ahí también tiene que tener el mismo nivel de protección que tendría en el Perú, tiene que tener también en donde se trate ese dato personal. Cuando hay conflicto entre normas específicas y la ley de protección de datos personales, prima la ley de protección de datos personales. ¿Cuáles son los principios rectores? Para entender la ley, lo primero que hay que entender son los principios rectores. Los principios rectores obligan tanto a la autoridad como al gestor de base de datos, como a toda persona que tiene sus datos, a todos. Entonces, para comprender el espíritu de la ley, hay que comprender los principios rectores. El primer principio es el principio de legalidad. Todo tratamiento de datos debe hacerse conforme a ley. ¿Qué significa? Que se prohíbe expresamente la recopilación fraudulenta, la recopilación desleal y la recopilación ilícita. ¿Cuándo es recopilación fraudulenta? Me llega un correo electrónico y me dice que me gané una herencia y me están pidiendo todos mis datos. ¿Qué me están haciendo? Me están engañando para que yo dé mis datos. Esta es una recopilación fraudulenta. Por el principio de legalidad, esto está prohibido. ¿Qué otra recopilación se prohíbe por el principio de legalidad? La recopilación desleal. Recopilan mis datos para una finalidad y lo utilizan para otras finalidades, ¿no? Para una finalidad específica y después la comercializan a dar, por ejemplo, a un banco para que me llamen por tarjeta de crédito, etc. Ahí estamos hablando de una recopilación desleal. Por el principio de legalidad, esto está prohibido, ¿no? Y también toda otra recopilación que vulnere la ley específicamente, ¿no? Por eso se llamamos recopilación ilícita. Por el principio de consentimiento, todo tratamiento de datos personales, salvo las excepciones establecidas en la ley, debe hacerse con el consentimiento libre, que significa sin coacción, previo al tratamiento.
expreso e inequívoco, que puede ser con firma digital, con clic, con alguna forma de consentimiento electrónico, o puede ser también, y tiene que tener también informado, ¿no? El consentimiento entonces tiene que ser libre, previo, expreso, inequívoco e informado. Por el principio de finalidad, todo tratamiento de datos tiene que tener una finalidad expresa, explícita. Supongamos que quisiese hacer un banco de datos de todas las personas aquí presentes. Y supongamos que pusiese la finalidad académica y social, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo académico y social. Por el principio de proporcionalidad, todo tratamiento debe ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación al ámbito de finalidad. En el ejemplo que yo les he dado, ¿no? Finalidad académica y social, yo les voy a mencionar algunos campos y ustedes me van a decir si son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito de finalidad por el cual están siendo recolectados. Los nombres y apellidos serían adecuados para el ámbito social académico, ¿no? La dirección, también. El teléfono celular, también. El teléfono fijo, también. La fecha de cumpleaños, para evitar que alguien venga y nadie sepa que es cumpleaños, ¿ah? También podría ser, ¿no? ¿Cuánto gana la remuneración? No, eso ya es un dato excesivo, ¿no? No guarda relación al ámbito de finalidad por el cual se recolecta. ¿Por qué es importante este principio de proporcionalidad? Porque permite que los datos solamente se recolecten para finalidad explícita señalada, ¿no? Entonces, si yo estoy recopilando más información que la que corresponde a la finalidad, ¿qué uso le voy a dar? ¿No? Entonces, por eso es importante el principio de proporcionalidad. Por el principio de calidad, toda recopilación, todos los datos deben ser veraces y exactos y actualizados. O sea, yo puedo tener un banco de datos que saqué los datos de una guía telefónica, una fuente de acceso público, etc. Pero yo de repente ya la persona cambió de domicilio, cambió de teléfono. Yo tengo la obligación de actualizar y periódicamente hacer que la persona consienta que efectivamente esos datos van a ser para la finalidad establecida. Por el principio de seguridad, y hay que invertir personas de seguridad, ¿no? Los datos que son tratados deben tener tanto la seguridad física, tanto las instalaciones como el hardware, la seguridad lógica en el software y en los sistemas que se utilicen, la seguridad organizativa, los privilegios de acceso y de versión de la información, y la seguridad en el nivel legal, que haya infracciones, sanciones y se cumpla. Por el principio de disposición de recursos, en toda institución, ya sea pública o privada, el ciudadano puede ejercer sus derechos, entre los que tenemos los derechos ARO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, y lo puede ejercer en un banco, lo puede ejercer en un colegio, en una universidad, en cualquier empresa de servicios, en cualquier empresa productiva, y si no le responden o no le satisfacen en el plazo establecido para el derecho de información son 8 días hábiles, para el derecho de acceso son 20 días hábiles, y para el derecho de rectificación, oposición y los otros derechos son 10 días hábiles, si no responden o le dan una respuesta satisfactoria, el ciudadano puede ir en segunda instancia a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, que inicia un procedimiento de bilateral de tutela y puede iniciar un proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos, a partir ya del 8 de mayo de 2015, ¿no? Ya se eligió, ya pueden imponer sanciones, ya no hay límite de evacuación, pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y los otros, dentro de la misma institución que está tratando su dato personal. Si no lo satisface, puede ir en segunda instancia administrativa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Por el principio de nivel de protección adecuado, aquí estamos hablando del flujo transfronterizo de datos personales. Los datos que van fuera del país deben tener un mismo nivel de protección. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué se ha dado la ley de protección de datos personales? ¿Cuándo se dio la ley de datos personales? En julio del año 2011. Y en ese año estaba negociándose el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. La Unión Europea tiene el Convenio Europeo de 1981, tiene una serie de normas y una tradición de protección de datos personales, y
había la preocupación de la Unión Europea que en el Perú hubiese un nivel adecuado de protección, que se completase la legislación con la Dirección de Protección de Datos Personales, y esas fueron las razones por las cuales se dio, ¿no?, la Ley de Protección de Datos Personales. Y en su vigencia ha sido 30 días después de su reglamento, el 8 de mayo de 2013, se publicó el 11 de julio del año 2009. Correcto. ¿Cuál es el valor de estos principios? ¿Cuál es el valor del principio? Valor interpretativo. Toda norma, toda imposición, toda sanción que se dé en materia de protección de datos debe respetar estos principios. Entonces, si nosotros comprendemos bien los principios, también en las medidas de seguridad y las disposiciones que hagamos, vamos a poder cumplir las disposiciones. Aquí un muy breve alcance de uno de los principios que hemos expuesto, que es el principio de consentimiento, que decimos que debe ser libre, previo, expreso e inequívoco, y debe ser informado, ¿no? ¿Quién va a tener el banco de datos? ¿Quién lo va a procesar? ¿Qué finalidad va a tener? ¿Si va a haber transferencia? Etc. Otro de los instituciones jurídicas fundamentales en tema de protección de datos es el tema de los derechos del titular. Lo hemos agrupado en tres, ¿no? El derecho de información, el derecho de acceso, el derecho a rectificación, actualización e inclusión, el derecho a supresión o cancelación. Entonces estos policías dicen: ¿cómo nos vengamos de este peruano? Lo segundo de los policías tenía acceso al fichero policial, ¿no?, que tiene la policía francesa. Y como en el Perú había habido terrorismo, le pone datos falsos de terrorismo. Y de la noche a la mañana, las oportunidades tanto de en su restaurante como en su vida profesional se le van cerrando. Entonces dice: ¿qué hago? ¿No? Lo que hay cerrado. Entonces se va a la Autoridad Nacional de Protección de Datos francesa, que es la CENI, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, y pide información sobre su banco de datos. Y le llama la atención el fichero policial. Tiene que hacer su derecho de acceso. Y cuando ve el derecho de acceso, ve el contenido y también ve el origen y el motivo por el cual se inscribió ese dato, ¿no? Entonces él quiere ejercer su derecho de rectificación para aclarar la información inexacta, y su derecho de cancelación o supresión para borrar la información falsa. Pero conforme a la legislación francesa, como ya está un fichero oficial, tiene que probar que esa información es falsa. Es ahí cuando regresa al Perú, y ahí es cuando le contamos, ¿no? Juntos sacamos sus antecedentes penales, sus antecedentes policiales, sus experiencias policiales, sus certificados de trabajo, sus cartas de recomendación, bueno, toda su hoja ahí, ¿no? La documentamos para demostrar que esa información era total. Hacemos dos expedientes. Un expediente que va en francés, contra autor público juramentado, que la va a la Comisión Nacional de Informática y Libertades, y el otro que va a Cerjuro, en inglés, contra autor público juramentado. El que fue en francés ya ha tenido resolución favorable de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, ya decretó la cancelación o supresión de la información, ya no está en su fichero policial, que ha sido suprimido, ¿no? Se demostró que esa información era falsa. Y la que está en Estrasburgo por indemnización contra el Estado francés por daños y perjuicios. Eso sería sin correcto. Si ven los otros derechos, fíjense entonces la importancia de los derechos de información, de acceso, de rectificación, de cancelación y supresión. Los otros derechos son complementarios. Por ejemplo, el derecho a impedir el suministro. Si la información está siendo suministrada sin mi consentimiento. Mi derecho a oposición. Me opongo a cualquier tratamiento no autorizado. Mi derecho a tutela, a que sea resguardado en mis derechos fundamentales. Mi derecho a la indemnización, ¿no? Son los derechos que la ley está. A esto hay que tenerlo presente, que el derecho a información tiene que ser en forma detallada y sencilla toda la información señalada. Y cuando esta recopilación, por ejemplo, es en línea, yo me acuerdo cuando estaba navegando por la página web, había una página web que podía registrar mi dirección IP, mis cookies e incluso datos personales que yo tenía dentro de mi ordenador. Si esto hace esa recopilación, tiene que tener políticas de privacidad. Un archivo de la misma página web
que diga cómo va a respetar el derecho de autor, pero el derecho de protección de datos personales, ¿no? Cómo va a proteger el derecho de datos personales usando esa información. Es una información personal, ¿no?, que tiene la persona. Entonces, eso tiene que hacerlo a través de políticas de privacidad. El derecho de acceso, decíamos que tiene información, el contenido, ¿no?, qué información motivó y se habló de transferencia o no. Quiero mostrarles, aquí estamos en un contexto de seguridad de información, he transcrito el artículo 39 del reglamento. Y en el artículo 39 del reglamento van a ver que los sistemas informáticos, ¿no?, que manejen datos personales, ¿no?, el control de acceso, deben tener en su funcionamiento el control de acceso, lo que llamamos usuario, contraseña, en procedimientos documentados. Los procedimientos tienen que estar documentados. Además, señala que para generar registros en los logs, ¿no?, inicio de cuenta para fines de trazabilidad, hora de inicio, cierre de sesión, acciones relevantes, estos registros deben ser legibles, oportunos y tener un procedimiento de disposición entre lo que se encuentra el destino de los registros una vez que ya no sean útiles su destrucción. Y esto tiene que estar documentado, ¿no? Para la gente de seguridad de información tiene que saber que toda esa información tiene que estar documentada, tiene que tener documentos de seguridad, políticas de seguridad. Además, se debe establecer las medidas de seguridad relacionadas con los accesos autorizados a los mediante el procedimiento de identificación, autenticación que garantice la seguridad del tratamiento de datos personal. ¿Dónde está esto? Artículo 39 del reglamento, ¿no?, el Decreto Supremo 003-2013-1. La norma menciona la norma técnica 17799, pues si ustedes concuerdan con las normas de seguridad, incluso menciona también la 27000 sobre sistemas de gestión de seguridad de información. Obstruir en forma sistemática el ejercicio de la función fiscalizadora de la autoridad administrativa. ¿Hasta cuánto me pone? Hasta 50 UITs, que es 192.500 soles. ¿Qué significa esto? De repente nadie informa de seguridad que pueden venir a fiscalizar y no lo dejan entrar. No hay quien los atienda. Ponen una, otra vez nadie. Se pueden poner multa hasta el 50%. 192.000 pesos. No inscribir el banco de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos. No inscribiste tu banco de datos de recursos humanos, de proveedores, de clientes, de biovigilancia y otros que dice la ley. Por no inscribir, ¿cuánto te pueden sancionar? 50 unidades impositivas tributarias. Hasta 192.500 soles. Hay que tomar atención. ¿Y cuántos días faltan? Estamos en día 16. ¿Cuánto falta para el 8 de mayo? Mucho. La ley ha dado 2 años, ¿no? Y estamos ahora justo hablando. Continuamos. Dar tratamiento de datos personales vulnerando los derechos fundamentales, es muy grave, hasta 685.000 soles, ¿no? Modificar, crear o mantener banco de datos en contra de la ley. O sea, una vez que uno inscribe, cualquier modificación, cancelación de los bancos de datos inscritos, tienen que estar inscritos. Si los hago sin inscribir, la infracción es muy grave, puede ser hasta 385.000 dólares, ¿no? Suministrar información, que puede estar una información que justamente va a ser en contra de la establecida, también información falsa. Pongo que tengo documento de seguridad y no lo tengo. Pongo que tengo un control periódico y no lo tengo. Dale a la autoridad, verifica y no da información veraz. No, información muy grave. Y no inscribir el banco de datos personal una vez que yo he sido requerido. O sea, no solamente me pone una multa grave, sino me puede decir inscribe. Y me da un plazo, realmente son 30 días. No lo inscribo en ese plazo, me pueden poner otra multa. Ya una multa.